Hola, muy buenas tardes a todos. Damos inicio a esta nueva instancia de capacitación. Desde acá el Departamento de Inmunizaciones les vamos a presentar a nuestra presentadora, valga la redundancia, Marcela Rivas, enfermera del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, quien en esta oportunidad nos va a exponer respecto a la vacunación antitetánica y vacunación antirrábica, ¿ya? Por el chat vamos a ir recogiendo preguntas, las cuales van a ser respondidas al final de la capacitación y también les vamos a ir compartiendo un link de asistencia para que puedan registrarse, ¿ya? Así que sin más, Marcela, adelante. Todo tuyo, el micrófono y las pantallas. Ya. Bueno, saludarlo a todas y agradecer una vez más que estén todos aquí en este minuto, esta ventanita que se tiene que hacer dentro de todo el trabajo que tienen a nivel local y también nuestros referentes de Seremi Servicio que están convocados a esta capacitación. Además de los vacunatorios públicos y privados, también están convocados todos los servicios de urgencia, tanto de hospitales, clínicas y también de nivel primario, como son los SAPU y los SAR. Es una capacitación, como ustedes saben, muy solicitada, por eso que también quisimos hoy día hacerla a nivel nacional, porque en las diferentes también jornadas y capacitaciones que hemos tenido de macrozonales o regionales, también obviamente ha sido una de los temas que son bastante solicitados. Vamos a partir con lineamientos de vacunación antitetánica y, como decía el Cristian, después antirrábica. Como les decía, vamos a partir con los lineamientos de vacunación antitetánica. Bueno, primero que nada, muy contentos de el año 2021 haber elaborado por primera vez lineamientos técnicos operativos de la vacunación antitetánica, porque como ustedes bien saben, en general esta indicación de vacunación se encontraba dentro de la norma técnica de vacunación antirrábica y eran 2 o 3 páginas. Y obviamente necesitábamos un documento mucho más robusto que nos diera todo el respaldo técnico que nosotros necesitábamos para esta vacunación. Así que aquí ustedes ven obviamente la resolución exenta del 20 de octubre del 2021 y también obviamente los lineamientos. Vamos a partir con lo que es definición de la enfermedad. Como saben, el tétano es una enfermedad infecciosa causada por cepas toxigénicas de la bacteria Clostridium tetánica. Esta enfermedad puede producirse a cualquier edad y tiene altas tasas de morbilidad, que obviamente si no hay una atención médica y cuidados intensivos, puede llegar a una muy alta tasa de muerte, casi el 100%. El periodo de incubación puede ser desde 3 a 21 días, esto siempre depende del sitio de la inoculación, hasta 178 días, que como ustedes ven aproximadamente, estos son como 6 meses. Por eso que una de las consultas frecuentes que nos llegan es si corresponde o no vacunar cuando la persona o el usuario, el paciente en este caso, consulta una semana después de producido el accidente, 2 semanas y así sucesivamente, un mes o más. Sí, siempre es importante iniciar el esquema de profilaxis antitetánica cuando obviamente corresponda. El agente causal, como les decía, es el Clostridium tetánico, que es un bacilo anaeróbico, y cuando estas esporas penetran en el organismo a través de cualquier herida o lesión, en el cuerpo se produce una toxina llamada tetanospasmina, la cual tiene alta afinidad con el tejido neuronal, que como saben, el que se ve afectado obviamente en esta enfermedad. El agente se encuentra en el suelo, en forma transitoria, coloniza también a los animales mamíferos, en los estiércol y obviamente en todo tipo de tierra, en áreas urbanas y en áreas rurales. También vuelvo a reforzar, como siempre refuerzo, esta idea que tenemos del clavo oxidado. Obviamente eso ya tiene que salir y quedar el concepto muy claro que se encuentra en todas las áreas rurales y urbanas donde hay y puede haber diseminado esta toxina.
En relación a la situación epidemiológica en nuestro país, es muy buena en el sentido de que hasta comienzos de la década de los 60, el tétano era una enfermedad endémica en tasas de 0,8 casos por 100.000 habitantes, pero actualmente tenemos tasas obviamente mucho más bajas de 0,02 casos por 100.000 habitantes. Esta disminución corresponde del año 1960 al 2007 de un 97%, y esto se debe que en el fondo se atribuye a un aumento de la cobertura médica en la atención primaria y en la atención profesional del parto, y también a la introducción, como ustedes saben, de la vacuna antitetánica al Programa Nacional de Inmunizaciones a partir del año 1975. Lo bueno sí que, aunque tenemos igual casos de tétano, que nosotros quizás en la mente no tenemos, o la gente generalmente, la que no estamos a nivel de hospital, no tiene muy claro que se ocurre en casos de tétano en adultos. Lo que sí, desde el año 1996 no se ha detectado casos de tétano neonatal en nuestro país, que obviamente es un logro muy importante. La vacunación antitetánica, básicamente en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, hay como dos etapas. Primero la vacunación primaria, que como bien saben ustedes es la vacunación programática que está en nuestro calendario de vacunación, y haciendo alusión al calendario vigente, que todavía es el 2022, pero que seguimos con vacunación hexavalente, que obviamente, como saben ustedes, se encuentra dentro de esta vacuna, la vacuna antitetánica. Se pone en etapa de lactante, 2, 4, 6 meses, y su refuerzo a los 18 meses, y también en etapa escolar, en primero básico y en octavo básico, y en etapa adulta, recordar que tenemos la vacunación de vacuna difteria, tétano y coqueluche, que es la de TPA, en embarazada desde las 28 semanas de gestación en adelante. En embarazada tiene otro objetivo, pero obviamente va la vacuna del tétano. Esto también refuerza lo que es actualización de esquema, por eso es muy importante cuando se produce un accidente en cualquiera de estas edades donde se encuentra la vacuna antitetánica como vacunación programática, primero que nada poner al día y también ver los antecedentes en el RNI de que cuándo fue la última vacuna antitetánica, que lo vamos a ver más adelante para ver el periodo de protección que nos otorga esta vacuna. En relación a la vacunación post-exposición, que como les decía es la otra etapa, ya vimos la vacunación primaria, que es la vacunación programática, esta es la vacunación post-exposición, en personas que han sido expuestas o exista una alta sospecha de exposición al Clostridium tetánico, es importante evaluar dos cosas, los antecedentes de vacunación y el tipo de herida. Hablamos algo de los antecedentes de vacunación, y en relación al tipo de herida, ustedes saben que se pueden clasificar dos heridas, las heridas limpias y las heridas sucias o contaminadas. En general, la mayoría de las heridas son heridas sucias y contaminadas. En general, las heridas limpias, uno viene a clasificar las heridas operatorias, se pueden considerar como limpias porque hay el resto de la herida, y después van a ver un detalle de todo lo que es heridas contaminadas, consideradas como heridas contaminadas, que es la mayoría de estas. Aquí está el detalle que les comentaba. Se consideran heridas sucias con alto riesgo de contaminación de esporas del Clostridium tetani todas las heridas producidas en ambientes rurales, accidentes en la vía pública y labores de construcción u otras actividades laborales, por ejemplo la minería, las faenas agroindustriales, metalurgia, mataderos, feriantes, recolectores de basura, trabajadores de saneamiento de aguas, guardaparques, también trabajadores asociados a la hípica, y algo que es muy frecuente en nuestro país, como son los desastres naturales, terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios, conflictos bélicos, las quemaduras grandes, las mordeduras, que obviamente lo vamos a ver también y se va asociada a todo lo que es la norma de rabia, los partos sin atención en maternidades,
las heridas penetrantes abdominales, los abortos sépticos, las cirugías abdominales con abordaje del lumen intestinal, las circuncisiones sin una propiedad de higiene y otro tipo de actividades como son la jardinería, las prácticas de deporte al aire libre, mochilero, drogadicción, instalación de piercing y tatuaje. En relación al antecedente de vacunación, como les decía anteriormente, recordar que el año 1975 las personas que nacieron antes de ese año posiblemente no tengan la vacuna, porque como les comentaba, ese año se incorporó al programa, por eso que el que no tenga la vacuna y también, por lo tanto, el que no tenga registro, porque para nosotros ustedes saben que las personas para certificar una vacunación tiene que tener registro o en RNI o en algún carnet que respalde esta vacunación, debe administrarse el esquema completo de vacunación antitetánica, que son 3 dosis en esquema de 0, 1 mes y 7 meses. Este intervalo es considerado desde la primera dosis, ¿ya? Las personas nacidas después de ese año de 1975, hay que verificar, como les decía, los antecedentes de vacunación, pero es muy importante recordar lo que les comentaba de la vacunación programática, que desde el 2013 en adelante los niños se están vacunando en octavo básico, eso equivale más o menos a los 13 años, por lo tanto los niños sí o sí tienen una protección, los que están vacunados en esa fecha, de 5 a 10 años. Esto de entre los 5 y los 10 años va a depender del tipo de heridas, que lo vamos a ver más adelante en la tabla. Y si correspondiera a que estos niños están con sus vacunas al día y han pasado, o sea, y corresponde a 10 años, recordar que están protegidos hasta los 23 años. Sobre eso tendríamos que ponerle solo una dosis de refuerzo que corresponde a una dosis de vacuna DT. Y aquí está nuestro cuadro resumen, que es el cuadro que está vigente ahora sobre profilaxia antitetánica en el tratamiento de heridas, que por un lado se califica el antecedente de vacunación, como le decía, tiene que haber una certificación o en RNI o en carnet, y la clasificación de herida limpia o herida sucia. En clasificación de antecedentes de vacunación, recordar, como les decía, si hay un esquema completo o ha transcurrido menos de 5 años, no corresponde ni vacuna ni inmunoglobulina antitetánica en el caso de herida limpia o herida sucia. En el caso de tener antecedente de vacunación de un esquema completo y tenemos el refuerzo entre los 5 y los 10 años, si es herida limpia no va a corresponder ni vacunación ni inmunoglobulina antitetánica, pero si es herida sucia o contaminada, sí va a corresponder toxoide, la vacunación de toxoide histérico tetánico, no inmunoglobulina. Si el esquema está completo y el refuerzo fue hace más de 10 años, como ven aquí, si es herida limpia, sí corresponde vacuna, no inmunoglobulina, y herida sucia también, en el mismo caso, corresponde vacuna, no inmunoglobulina. Pero si no hay antecedentes de vacunación o desconocidos, corresponde en herida limpia vacunación, y en el caso de herida sucia corresponde, además del esquema de vacunación, las 3 dosis, el esquema de 0, 1 mes y 7 meses, corresponde el uso de inmunoglobulina antitetánica, que lo vamos a detallar más adelante. En relación a la vacuna antitetánica, que siempre como primera elección vamos a utilizar el toxoide diftérico tetánico, que es el que tenemos disponible en estos momentos como producto del PNI, que es del laboratorio Serum Institute of India. Como ustedes saben, viene en presentación multidosis. Esta multidosis corresponde a 10 dosis de 0,5 ml, y es muy importante también reforzar que la duración del frasco abierto es de 28 días, siempre manteniendo las condiciones de asepsia y de cadena de frío. Esta vacuna también queremos reforzar porque lamentablemente han ocurrido algunos errores programáticos, que se debe, obviamente, como es un frasco multidosis, cargar
cada dosis en el momento en que se va a administrar la vacuna. Por ningún motivo se debe precargar el frasco, ni 2 dosis, ni 3 dosis, ni menos cargar el frasco completo, porque obviamente no corresponde. Ustedes tienen el frasco, que si está abierto, desde ese minuto se va a rotular la fecha y la hora de la apertura del frasco. Va a durar 28 días el frasco abierto, manteniéndose en cadena de frío y con técnica séptica, y se va a cargar cada dosis que corresponde a dosis de 0,5 para el uso y según la indicación médica. La vía de administración es intramuscular. Esta vacuna tiene registro sanitario a partir de los 7 años. Antes de esa edad, obviamente, si el niño, en este caso menor de 7 años, debiera estar con sus vacunas al día y obviamente debiera haber recibido o recibir o poner al día con vacuna hexavalente que tiene registro sanitario hasta los 6 años, 11 meses, 29 días. En el caso del uso de inmunoglobulina antitetánica para profilaxis del tétano, la inmunoglobulina que tenemos disponible como producto es la inmunoglobulina del laboratorio Grifols. La presentación viene en jeringa prellenada con una dosificación de 250 unidades internacionales. Esto se ocupa una sola dosis, ya no es por kilo de pesos. Hay solo una indicación especial en el caso de que 2 indicaciones, que se tenga que usar más de una dosis. Aquí, como les decía, la indicación si corresponde, según el cuadro que ya vimos en vacuna, en el cuadro de profilaxis de vacuna antitetánica, la misma dosis para niños y adultos, no se usa por kilo de peso, la vía de administración es intramuscular, es en forma lenta, y cuando vamos a usar la inmunoglobulina, se usa en heridas sucias, reforzando lo que decía el cuadro, penetrantes con destrucción de tejido, infectadas o si han transcurrido más de 24 horas después de la producción de la herida, y también la indicación es en personas obesas. En estos casos debemos utilizar 2 dosis que son equivalentes a 500 unidades internacionales. Con eso terminaríamos la presentación de la vacuna, de la vacunación y el lineamiento técnico operativo de vacunación antitetánica. Vamos a seguir ahora con la vacunación antirrábica. Partimos con esta. Bueno, la vacunación antirrábica, como saben ustedes, la norma técnica vigente en estos momentos es aquí está el decreto exento 614, que tiene fecha del 3 de julio de 2014, que es la vacunación antirrábica en humanos. Les he comentado y les vuelvo a contar que tenemos ya lamentablemente hace harto tiempo con esto de la pandemia, un equipo, una mesa de trabajo para actualización de esta norma, que bueno, este año ya se definió que vamos, y eso es lo que tenemos programado como Departamento de Inmunizaciones, hacer un lineamiento para vacunación post-exposición, que va a ser un poquito, o sea, no un poco, va a ser un lineamiento obviamente operativo que no sustituye a toda la norma técnica, sino que va a ser un lineamiento que va a ser solo para vacunación post-exposición en vacunación antirrábica en humanos. Eso es lo que tenemos por lo menos programado como Departamento de Inmunizaciones, y esperamos que esto salga a la brevedad, porque hasta este minuto la norma técnica vigente es esta del año 2014. Para eso obviamente estamos trabajando también en conjunto con Zoonosis.
Vamos a ir a lo que es definición de la enfermedad. También esta es una enfermedad letal, infecciosa, viral, que causa una encefalitis aguda, que como les decía, obviamente puede llegar al 100% de muerte en los casos. La vía de transmisión es la inoculación de la secreción de un animal a través de una mordedura o rasguño, y también se considera exposición el contacto con mucosas, como en el caso de los murciélagos, en las cavidades de ojo, nariz y boca. El periodo de incubación también es muy importante y también hace y nos refuerza que tenemos que vacunar si consulta a un paciente en forma tardía. En promedio, el periodo de incubación en un ser humano es de 2 a 8 semanas, pero el antecedente que tenemos como periodo de incubación que puede llegar a 1 año o más. Entonces, nunca es tarde vacunar si está el respaldo técnico de que corresponde el esquema de vacunación. El periodo de incubación en perros y gatos, que eso es el fundamento para la observación del animal, es de 10 días, por eso que, como saben ustedes, el animal se observa por ese periodo de tiempo. La situación epidemiológica en nuestro país, tenemos como antecedente que desde el año 1960 tenemos el Programa Nacional de Control de Rabia, que tiene como objetivo prevenir la rabia en humanos con el esquema de vacunación post-exposición y también interrumpir el ciclo de transmisión de la rabia por vacunación canina. Como antecedentes importantes, Chile se encuentra libre de rabia humana por la variante canina desde 1972. También tener muy claro que desde 1985 se ha detectado el virus rábico en murciélago en todo nuestro país, y que a partir del año 92 no existe circulación de variante canina del virus rábico. El año 96 se detectó un caso de rabia humana por el virus rábico en murciélagos. Por eso que es importante, y ustedes también saben que todos los análisis y las confirmaciones de los diagnósticos de rabia las hace el laboratorio del ISP, y la mayor cantidad, o sea, y el único reservorio en estos momentos es el murciélago, donde se han encontrado muestras positivas del virus de la rabia. En el año 2013, eso, bueno, es muy conocido en Quilpué, hubo un caso de una encefalitis posterior a una mordida de perro, pero que en realidad no fue confirmada virológicamente. También tenemos como respaldo el año 2014 el reglamento de prevención de rabia en hombres y en animales, que indica que toda persona mordida, si procede, debe administrarse el esquema de vacunación por exposición en establecimientos tanto públicos como privados en convenio. En relación a la normativa, vamos a hablar primero del esquema preexposición y después del esquema posexposición. En relación al esquema preexposición, ¿a quiénes se recomienda esta vacunación? Se recomienda a veterinarios, tanto estudiantes como obviamente veterinarios ya profesionales, personal de laboratorio que trabaje con el virus rábico, taxidermistas y cuidadores de animales, guardias de caza y cazadores, y también a visitantes de zonas de alta endemia y con riesgo de exposición. Todas estas personas deben financiarse en forma personal, digamos, el costo de esta vacuna, porque como departamento de inmunizaciones solo se entrega en forma gratuita la vacuna antirrábica en esquema de preexposición al personal de zoonosis, de Ceremi y servicios. Es la única autorización para entregar esquema de preexposición. Este esquema consiste en 3 dosis, que son los días 0, 7 y 28. En relación y a lo que nos convoca, que es la profilaxis.
Post-exposición es importante evaluar varios factores cuando uno va a evaluar si corresponde o no corresponde la vacunación post-exposición. Primero, evaluar la epidemiología del país, que les comenté delante los antecedentes en Chile. También la severidad de la exposición, las características clínicas del animal mordedor, la posibilidad de si se puede o no observar al animal mordedor y obviamente los resultados de laboratorio del ISP. Si podemos obviamente obtener la muestra del animal y este animal puede ser analizado en el laboratorio, obviamente eso es determinante para la indicación del esquema post-exposición. El tratamiento, primero que nada, como ustedes saben, y eso en la rabia, en el tétano, el lavado de la herida disminuye bastante todo lo que es la probabilidad de exposición. Y obviamente la vacunación antirrábica y también el uso de inmunoglobulina, en este caso antirrábica, para la prevención de esta enfermedad post-exposición. ¿Quiénes deben ser vacunados? La norma vigente en el fondo indica que las personas que hayan sido expuestas o exista alta sospecha de exposición al virus rábico, como lo indica la normativa, son las personas mordidas o rajuñadas por un animal sospechoso o con diagnóstico de rabia, personas mordidas por animal vago o que se desconozca su ubicación o el animal muera posterior a la mordedura, y también personas que hayan estado en contacto con murciélagos, como ustedes bien saben, con manipulación de mano desnuda, voluntaria o involuntariamente, o hayan entrado a lugares cerrados donde viven colonias sin usar protección respiratoria o en presencia de murciélagos en la habitación. El esquema de vacunación post-exposición, todavía seguimos con esquema de vacunación de 5 dosis, en los días 0, 3, 7, 14 y 28, reforzar siempre, y esto es muy importante, y aunque lo repitamos una y mil veces, es una consulta que nos llega, ¿qué pasa cuando, y esto ocurre muy frecuentemente, las personas obviamente no siguen los esquemas en los días 0, 3, 7, 14 y 28, sino que llegan posterior a esa fecha? Siempre hay que respetar los intervalos entre primera, segunda y tercera, que ahí obviamente están, si la persona no llega el día que le corresponde, un ejemplo, entre tercera y cuarta dosis, el día en que uno lo vacuna tiene que de ahí en adelante citarlo en 7 días más. El día que uno vacuna es el día y que administra la primera dosis, perdón, es el día 0. Entonces, si yo vacuno un día domingo, el día 1 es el día lunes, de ahí empiezo a contar, el día lunes es el día 1, martes, miércoles, el miércoles es el día 3 y así sucesivamente. También tenemos dentro de la normativa otro esquema alternativo que es el esquema de vacunación SAGRED, que se puede usar en aquellos casos en que la vacunación se comienza en forma tardía, más de 7 días después de la mordedura, o cuando la exposición es masiva a un animal identificado como rabioso. Este esquema, como bien saben ustedes, es que el primer día vamos a usar 2 dosis, vamos a administrar una en cada brazo y vamos a continuar el día 7 con una tercera dosis y el día 21 con una cuarta dosis. Es muy importante hacer rescate para completar durante el año en curso, o sea, de enero a enero, etcétera, ahora de abril a abril. Ojalá lo antes posible, los esquemas deberán completarse en 28 días, que son los días que está indicado el esquema. Pero dentro de este periodo, obviamente tenemos que, si tiene una dosis, como dice la normativa, completar con las 4 dosis restantes y así sucesivamente, y siempre respetando el intervalo que lo comenté en las diapositivas anteriores. Algo que es muy importante es qué pasa si obviamente nos vemos expuestos nuevamente a otra mordedura.
en el caso de exposición o reexposición de pacientes que han sido inmunizados previamente, sea con esquema preexposición o posexposición, pero este esquema tiene que ser completo, estas personas quedan protegidas por 3 meses. Dentro de esos primeros 3 meses, determinado su esquema completo, pre o posexposición, no corresponde vacunación antirrábica. Pero si han pasado más de 3 meses después de completado su esquema pre o posexposición sin límite superior de tiempo, tiene que administrarse un esquema de 2 dosis que corresponde a una dosis el día 0 y una dosis el día 3. Esa es la indicación, ¿ya? En relación a la vacuna disponible en estos momentos, nosotros hemos tenido varias vacunas en años anteriores, siempre y desde el año 2003 en adelante tenemos una vacuna de una tecnología mucho más avanzada, cultivada en célula Vero. Tuvimos vacuna del laboratorio Sanofi Pasteur, que es la vacuna VeroRap, tuvimos también vacuna Interrap, que es de Biosano, y ahora tenemos disponible vacuna antirrábica del laboratorio Serum Institute of India. Es importante y refuerzo también porque han habido errores programáticos, es que esta vacuna que tenemos ahora, igual que las vacunas anteriores, son monodosis, pero la diferencia es que la vacuna del Serum Institute of India la dosis es de 1 ml. Las vacunas anteriores, igual siendo monodosis, como les decía, la dosis era de 0,5. Esta es de 1 ml, pero corresponde a una dosis. Esta vacuna debe ser reconstituida, viene con su diluyente correspondiente, obviamente del mismo laboratorio, y idealmente debe ser utilizado en forma inmediata. Esta vacuna se administra por vía intramuscular, como saben ustedes, y como recomendación internacional, en niños menores de 1 año se debe administrar en la cara anterolateral del muslo y en mayores de 1 año debe ser administrada en músculo deltoide. Las reacciones adversas de esta vacuna, en general la vacuna antirrábica es segura y muy bien tolerada, pero como saben ustedes, como la mayoría de las vacunas, produce reacciones de tipo local, que son dolor, inflamación en el sitio de punción, fiebre, malestares generales, y estas son sintomatologías que son autolimitadas, que pueden durar 2 o 3 días. También está descrito eventos adversos que son un poco más graves, son graves como el síndrome de Guillain-Barré y reacciones alérgicas anafilácticas. Esta, como todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, para prevenir y tratar a tiempo cualquier reacción adversa, debe el paciente mantenerse en observación por 30 minutos posterior a la administración de su vacuna. Eso ya ustedes lo tienen bien interiorizado, me imagino, por todo lo que ha sido la vacunación COVID. Aquí nos vamos a detener, espero, porque hay mucha consulta en relación a lo que al uso de la inmunoglobulina antirrábica. Primero comentarles que esta, como todas las inmunoglobulinas, el uso es, en el fondo, el objetivo es entregar anticuerpos en forma inmediata y a corto plazo. Porque como ustedes bien saben, las vacunas en general producen protección no los primeros días, sino que generalmente esto parte los 7 días, 10 días, y sí, las vacunas nos dan protección a largo plazo, pero para proteger a una persona que tiene una alta probabilidad de contagiarse con rabia, obviamente tenemos que darle protección esta ventana de los primeros 7 días, y esa es la indicación, y lo vamos a describir también en los casos puntuales donde se indica inmunoglobulina antirrábica. Hemos tenido también, como les comentaba, como la vacuna, diferentes laboratorios de otras inmunoglobulinas en nuestros productos del PNI.
hemos tenido inmunoglobulina del laboratorio Behring, también inmunoglobulina antirrábica del laboratorio Grifols, y actualmente tenemos inmunoglobulina antirrábica del laboratorio Kamada. Esta vacuna viene en un vial que es de 2 ml, y la indicación, ¿cuál es la indicación? Es en 3 tipos de casos: en pacientes con mordeduras en áreas cubiertas o descubiertas, o la mía es en lesiones, en piel lesionada en piel lesionada o mucosa contaminada por animal que sea confirmado por el ISP con rabia, o con signos o síntomas compatibles con rabia durante los primeros 10 días de observación o al momento de la agresión. Otra indicación es en pacientes con mordedura con sangramiento activo en cabeza, cuello, cara, manos y genitales debido a la rica inervación de estas áreas por animal desconocido, no ubicable y o vago. Y la otra indicación es en pacientes con mordedura, arañazos, contactos con piel lesionada, mucosa contaminada con saliva de murciélago o hallazgo de murciélago en habitación que no permita descartar el contacto durante la noche. El uso de la inmunoglobulina, como también la otra inmunoglobulina que comentamos en el lineamiento antitetánico, se usa solo una vez, lo antes posible, después de iniciada la vacunación post-exposición. Se puede usar simultáneamente, o también tenemos una ventana de 7 días que generalmente la ocupamos cuando se manda la muestra al laboratorio del SP y estamos en espera de este resultado. Este resultado generalmente no debiera demorarse más de 48 a 72 horas. En general, si ustedes se comunican a sus referentes de zoonosis, estos tienen directa comunicación o una comunicación muy expedita con el laboratorio del Instituto de Salud Pública para tener lo antes posible el resultado de la muestra. Posterior a la administración de la primera dosis, la indicación de inmunoglobulina es máximo hasta los 7 días de haber recibido la primera dosis de vacuna antirrábica. Independiente a que igual en este periodo va a recibir o puede haber recibido las primeras dosis que corresponde, en el caso de la vacuna antirrábica, a la del día 0, al día 3 o al día 7. La dosis de inmunoglobulina antirrábica es de 20 unidades internacionales por kilo de peso corporal. Aquí, a diferencia del uso de inmunoglobulina antitetánica, sí tenemos indicación por kilo de peso, así que aquí se complica un poco más la cosa, por eso que quiero que obviamente les quede lo más claro posible. Por eso que en esta presentación hay un ejemplo de una persona de 80 kilos, que en el fondo, para facilitar un poco la dosificación, como la dosis es de 20 unidades internacionales por kilo, también lo podemos calcular directamente para que sea calculado en ml, con multiplicar los kilos de peso por 0,133, y ahí les va a salir exactamente los ml a administrar. En este caso está el cálculo que ahí la multiplicación nos da 10,6 ml, y como les comentaba, esto viene en presentación de un vial de 2 ml, por eso que va a corresponder a un equivalente a 5 frascos de inmunoglobulina antitetánicas completo, más otro frasco donde vamos a sacar el 0,6 restante. Por eso que es muy importante cuando ustedes programen el retiro o la disponibilidad de inmunoglobulina antirrábica a nivel del servicio de urgencia, piensen que para una persona adulta tienen que tener por lo menos 6 frascos disponibles cuando corresponda la administración. Esta inmunoglobulina en mordeduras, cuando exista obviamente la herida, en una primera instancia la indicación es infiltrar la inmunoglobulina en la herida, en la mordedura en este caso, que es un procedimiento que es efectuado por profesional médico.
y la dosis restante, si no se alcanza a administrar toda en los sitios de la mordedura, tiene que administrarse por vía intramuscular. Como les comentaba, si no es posible administrar en la mordedura, se puede administrar en muslo, perdón, por vía intramuscular o en deltoide. Siempre es importante, y eso en todas las vacunas y en todos los productos como son las inmunoglobulinas que forman parte de nuestro arsenal de productos del PNI, leer obviamente los folletos del fabricante, donde en algunos folletos de inmunoglobulina, y esto es algo muy excepcional, está la indicación de administración en región glútea. Es muy excepcional, por eso que hago la observación. Leer el folleto del fabricante. En este caso estamos usando una inmunoglobulina que no está la indicación de poner en región glútea, así que obviamente tenemos que dividir esta dosis para que sea administrada en deltoides o en muslo. Contraindicación, en este caso, ni vacuna ni inmunoglobulina no existe por la gravedad de la enfermedad, así que se puede administrar en recién nacido, en niñas, en mujer embarazada o en pacientes inmunocomprometidos. Y como les comentaba anteriormente, la supervisión posterior a la administración de estos productos siempre tiene que ser por lo menos de 30 minutos para tratar oportunamente cualquier reacción vacunal o posterior a la administración de inmunoglobulina. Este es el cuadro que se encuentra vigente en estos momentos en relación a quienes deben administrarse el esquema de vacunación post-exposición. En el caso de perros o gatos, en un perro o gato que esté sospechoso de rabia, debe iniciarse un esquema post-exposición. En un animal, perro o gato desconocido, que obviamente es vago, que no es ubicable y no se puede observar, también hay que iniciar el esquema post-exposición. Y como les comentaba, según la epidemiología de nuestro país, en murciélagos también hay que iniciar esquema post-exposición. Una de las consultas también que es frecuente es que en el fondo, ¿por qué se contagian los perros y los gatos? Como les comentaba, no hay circulación viral ahora en canina, no hay ni en perros ni en gatos, pero sí son los murciélagos los que obviamente contagian el virus rábico a estos dos animales, perros y gatos. Algo que les quería comentar, que como estamos en coordinación con el departamento de zoonosis, es muy importante que obviamente en todos los servicios de urgencia sean notificadas todas las mordeduras de animal, y esto a través del sistema de la plataforma de Midas, en la cual el profesional, en este caso médico que atiende al paciente, debe hacer la notificación y obviamente ingresar todos los datos a la plataforma Midas, ingresar los datos tanto del paciente como del animal, si es ubicable, con todos los datos de dirección, contacto de teléfono, de ambos, del paciente y del animal, para hacer todo el proceso de observación. También en el artículo 24 del reglamento de rabia del 2014, y eso es algo que a solicitud del Departamento de Zoonosis del nivel central me pidieron que obviamente insistiera en esta notificación, porque también está la posibilidad de que al hacer la notificación, y si el animal es observable, es del propio persona que es mordida, o en este caso también de un vecino, pueda ser observado el animal por el propio paciente, y en esta plataforma de Mida se descarga un instructivo de todas las características y todas las conductas del animal que hay que observar, y así podemos tener una mayor posibilidad
de apoyar este proceso de observación, porque obviamente, como saben ustedes, la cantidad de mordeduras y el personal, obviamente, de zoonosis no da abasto para realizar todas las observaciones, y ahí en esta plataforma de MIA están todas las indicaciones para que si la persona que, en este caso, que es mordida, puede hacer observación de este animal, después se pueda comunicar con el personal de zoonosis y reportar o autorreportar en el fondo las características o la condición del animal en observación de esto en estos 10 primeros días. Así que refuerzo, y es muy importante para que coordinen a nivel de Ceremi y servicios de salud y obviamente de todas las urgencias y los establecimientos y vacunatorios, tanto públicos como privados, todo lo que es notificación de las mordeduras. Hay hartas consultas, Marce, con respecto a ambas presentaciones que tú hiciste. Voy a buscar como las primeras porque habían varias. Bueno, la primera consulta que la hizo Geraldine nos dice que a ella le llegó un niño de 7 años que se le colocó antitetánica, DT, en el sapo con indicación de esquema completo. Ya se le colocó DT en el sapo y además le dieron una indicación de esquema completo, niño de 7 años. Según los nacidos después del 1975 solo deberían recibir un refuerzo, ya que se supone que tienen un esquema completo, teniendo en cuenta eso. Entonces dice, igual tengo la duda si se le coloca la DT o deben mandarla solo a colocar el Boostrix. Y en ese caso, que no tenga la vacuna de primero básico, no sé si se coloca una posexposición o una puesta al día. Tiene como A ver, mucha consulta. sí, otras consultas, pero es muy importante que hagan esas consultas y por eso también hago tanto énfasis en que fue una de las causas porque teníamos tanta premura en elaborar los lineamientos técnico-operativos de la vacunación antitetánica, donde está definido todo lo que es la vacunación primaria, como les decía, que es básicamente la vacunación programática. Por eso lo primero que hay que hacer es verificar que en este caso el niño, porque un niño de 7 años que debería haber estado en primero básico, sino cursando primero básico en el proceso segundo por la edad, debiera estar con su calendario de vacunación al día y debería estar con su vacuna de primero básico que corresponde a la vacuna DTPA al día, y eso le da protección mínimo por 5 años. Entonces ahí no hay que pensarlo 2 veces, sino que lo primero hay que verificar que esté con sus vacunas programáticas al día, y si no está con su vacuna de primero básico, administrar vacuna DTPA. Ya, esa es la indicación, no vacuna DT, ni menos hacer un esquema de 3 dosis de vacuna DT, porque el niño debería estar con toda su vacuna de los 2, 4, 6 meses, 18 más la vacuna de primero básico y después su vacuna de octavo. Eso. No te escucho. No se escucha. Perdón, ahí sí. La otra consulta no la entiendo muy bien, pero igual te voy a leer lo que dice, que es de Maritza Rivera, me parece que es. Dice, una dosis única en un adulto sobre los 40 años, entre paréntesis, que esté dentro de los 10 años. ¿Se retoma calendario con segunda dosis y a posterior la tercera? Supongo que está preguntando vacuna antitetánica. Yo Si creo no que hay sí, pero no sí, sé. sí, obviamente, y eso también lo hemos conversado, y está en la tabla, si no hay registro de vacunación antitetánica, porque una cosa es que haya nacido antes del 75, después del 75, otra cosa es que tengamos la certificación de la vacuna. Si es una vacuna, una herida contaminada y corresponde por indicación médica a la vacunación, de la norma, o sea, de la protección, hay que poner las 3 dosis de los días 0, 7 pero 0, 1 y 7 meses.
Y obviamente sí ha quedado el esquema incompleto, porque así entiendo como que se retrasó, hay que completar el esquema, aunque se haya puesto, porque a veces nos pasa que recibió una dosis de vacuna, no sé, el año 2021 y ahora volvió el 2023 y tuvo un accidente que sí corresponde vacunación antitetánica, 3 dosis. Esa dosis es válida y hay que seguir con su segunda y tercera dosis por los intervalos correspondientes. Yo creo que ahí está como contestada la pregunta. Sí, otra consulta dice, un niño de 7 años con herida contaminada sucia, con últimas vacunas colocadas hace 6 años, que acude al SAPU el fin de semana. ¿Qué se hace? ¿Colocamos un refuerzo y se envía a la puesta al día? ¿O solo se envía a la puesta al día 2 a 3 días después, sabiendo que en el SAPU no manejamos Boostrix? A ver, en el fondo lo que entendí es que el niño, si tenía 7 años, ya tenía la vacuna de primero básico. Esa Tiene 7 vacuna, años y dice que las últimas vacunas fueron colocadas hace 6 años. O sea, entiendo que se colocó solo vacunas hasta tener 1 año de edad. Y faltó las de los 18 meses, seguramente. bueno. Tiene que ponerse a hacer una apuesta al día en el caso de la vacuna. O sea, si el niño tiene 7 años, a esta altura ya tenían que ponerle un refuerzo con vacuna de TPA, que corresponde a la vacuna primero básico. Es una apuesta al día y con eso queda protegido. ¿Ya? Eso. En caso de no tener esquema completo por una herida sucia antigua y 5 años después se vuelve a hacer una herida, eso es antitetánica, ¿qué hacen? Sí, también antitetánica. Siempre completar, si no hay registro, las 3 dosis, 0, 1 mes y 7 meses. Aunque haya transcurrido 1 año, 2 años, 3 años, hay que completar. Si vuelve a tener otra nueva exposición, ya completo el esquema de vacuna antitetánica, recordar que esa vacuna lo va a proteger dependiendo del tipo de herida y el antecedente de vacunación. Si se pone un refuerzo pasado entre los 5 y los 10 años o pasado los 10 años, pero tiene que partir por un esquema completo, certificado en el fondo, que eso es lo que es la mayor cantidad de dudas que yo creo que hay, porque independiente al año en que nacieron, no hay certificación de vacuna. En el caso del adulto, porque en el caso de los niños o hasta la embarazada, que eso también nos consulta mucho, después de las 28 semanas, si llega una embarazada que lamentablemente igual tiene un accidente y hay que ponerle vacuna antitetánica en este caso, hay que ponerle DTPA después de las 28 semanas. Si es antes, hay que ponerle DT, ¿ya? Sí. Porque Esa pregunta se hizo, así que... La DTPA está con registro sanitario para la embarazada a partir de las 28 semanas de gestación. Claro. Y lo otro, bueno, también consultan como varias ocasiones sobre si hay alguna persona, por ejemplo, una persona X que se vacunó, tuvo una herida, se vacunó en el 2017 con una primera dosis, pero no completó esquema. Después se vacunó nuevamente en el 2019, tampoco completó esquema. Y después vuelve a tener un accidente. ¿Qué hacen? ¿Reinician esquema si no han tenido un esquema completo? ¿O solo ponen un Boostrix? No se reinicia esquema, vuelvo a comentar que hay que retomar el esquema, hay que completar las 3 dosis, aunque haya sido una el año 2020, otra el año 2022 y ahora otra el 2023. Tiene que completar esas 3 dosis y es completo, al completar ese esquema de las 3 dosis, ahí hay que en el fondo ver estos 5 años o 10 años para poner el refuerzo, pero no hay que reiniciar esquema, sino que hay que completar esquema y usar inmunoglobulina si corresponde, porque ahí es otra indicación de la vacunación antitetánica. ¿Ya? Sí, bueno, con respecto a lo de la inmunoglobulina, que también lo consultaron mucho, si todos tenían que tener stock, también solamente comentar que la inmunoglobulina, solo algunos hospitales tienen algún stock de eso, ¿verdad? Y que en general se maneja los DBI. No es que todos los centros de salud de nuestro país tengan que tener la inmunoglobulina como para utilizarla, ¿cierto, Marce?
A ver, en general, los servicios de urgencia, porque eso es súper relativo. Nosotros siempre hablamos que las inmunoglobulinas obviamente debieran estar disponibles por lo menos en los hospitales regionales. Nosotros hablamos regionales, aparte de lo que es región metropolitana, porque la región metropolitana es tan grande, pero donde son derivados los pacientes que son de alta complejidad. En general, un paciente que tiene una mordedura, estamos hablando de las dos para uso de inmunoglobulina antirrábica o antitetánica, los pacientes de alta complejidad son derivados a los hospitales regionales, a las grandes clínicas, donde sí tienen que tener los servicios de urgencia inmunoglobulina para ser administrado, tanto antirrábica como antitetánica. Ya hay inmunoglobulina, hay disponibilidad en los DBI, en el Programa Nacional se compra inmunoglobulina y lamentablemente también se pierden muchas inmunoglobulinas, porque también no son utilizadas cuando corresponden. Así que tanta restricción a mí me da cierto temor, por eso que por lo menos en la región metropolitana, que es una región grande, se ha conversado bastante eso y por servicio, por lo menos los hospitales de cada servicio de la región metropolitana y también en las clínicas grandes, donde sabemos que van a llegar a pacientes de alta complejidad, como les decía, por mordedura o por accidentes, porque estos accidentes de automóviles, de motos, donde obviamente las vacunas antitetánicas y las inmunoglobulinas antitetánicas deben ser administradas, hay que tener disponibilidad, ya eso tiene que ser evaluado y más que evaluado, la disponibilidad de la vacuna, yo creo que hay que reforzar que los equipos de salud que atienden en los servicios de urgencia, tanto de atención primaria como de clínica o de hospitales, tienen que estar capacitados en cuanto al uso de las inmunoglobulinas antirrábicas y antitetánicas, porque el problema yo no creo que sea la disponibilidad. Inmunoglobulinas hay, el PNI compra muchas, están disponibles los DT, pero el punto es que las indiquen y las utilicen cuando corresponda según la normativa vigente. ¿Ya? Otra cosa que delante no dije, pero en general los esquemas de vacuna antirrábica y antitetánica se inician en los servicios de urgencia y se continúan en los vacunatorios públicos y privados, ¿ya? Por eso que es importante que, y están convocados a estas capacitaciones todos los vacunatorios públicos y privados en convenio, además de los servicios de urgencia donde se inicia y se indican estos esquemas de vacunación. Ahí. Sí, en ese mismo contexto, Marce, que también hay una consulta que la leí delante, cuando se inicia la primera dosis en el servicio de urgencia y no se registra en RNI esta primera dosis, y el usuario llega a administrarse su segunda dosis de vacuna al SESFAM o al vacunatorio que corresponda, ¿qué hacen si no está registrada? Se supone que lo que no está registrado no está administrado, entonces iniciamos nuevamente el esquema, ¿cómo lo hacemos? A ver, en relación a la vacuna antirrábica, como les decía, también nosotros tenemos la plataforma de MIDAS, donde deben ser notificados todos los pacientes, así que de ahí también tienen un respaldo y para poder, en el fondo, tener la información, porque ahí tienen que ser notificadas todas las mordeduras, ¿ya? Y obviamente el registro en el RNI, ¿qué quieren que les diga? O sea, si no se registra en RNI las vacunaciones, el Programa Nacional de Inmunizaciones no tiene respaldo ninguno, ¿ya? Carné no creo que en un servicio de urgencia, aunque nosotros siempre lo difundimos y insistimos, yo sé que hay clínicas o vacunatorios también públicos que tienen carné o que le entregan a los pacientes, obviamente también es un respaldo tener el certificado del carné, pero el respaldo debiera ser el RNI, obviamente el registro debiera quedar, o sea, si no hay registro no hay vacuna. Claro, gracias Marce también. Bueno, respecto a antitetánica que consultaron desde el día, por ejemplo, hoy yo abro el frasco, ¿verdad? Que me dura 28 días, pero hoy día que yo abro el frasco, ¿es mi día 0 o es mi día 1?
Hoy día, en el fondo, a ver, hoy día es el día 0, asumo en el fondo, porque mañana tenemos las 24 horas, ¿ya? Es igual que cuando uno cuenta los días para poner el esquema de vacunación antirrábica, ¿ya? Ya. Eso Ya. es bien, o sea, en general los frascos traen 10 dosis, tampoco duran 28 días, ¿ya? En general nos duran, bueno, depende, a menos que sea una urgencia muy chiquitita, o sea, una región muy apartada, y también hay que considerar, como les decía, que las urgencias, y especialmente las urgencias que son de atención primaria, SAPU y SAR, estos frascos son trasladados desde los vacunatorios de los CEFAN a los SAPU y a los SAR. Entonces, si no se ocupan en los horarios de urgencia, se ocupan en los horarios de vacunatorio, en la jornada de vacunación. Entonces, generalmente no duran más de 20, no alcanzan a durar los 28 días. Si el punto es que tengan la claridad que a diferencia del resto de las vacunas, que nosotros siempre tenemos tiempo mucho más acotado para duración de frasco multidosis, este sí tiene una duración larga. Tuvimos, bueno, un harto uso de DT ahora en los incendios que tuvimos y las catástrofes que tuvimos a principio, a fin de año, ando perdida con todos los que nos ha pasado. Pero también tuvimos que reforzar esto de la duración del frasco abierto de los 28 días, porque de repente la gente tiene como la idea de que terminar la jornada hay que eliminar el frasco. Igual que, por favor, esto del prellenado no se hace en ninguna vacuna, ya, ni DT, ni, bueno, esto en general es norma técnica de todo lo que es vacuna del Programa Nacional de Inmunización. Sí, Marce, diste una indicación cuando hiciste tu presentación respecto a la inmunoglobulina antitetánica y lo que tiene que ver con la obesidad. Hay una indicación como puntual para los pacientes obesos que preguntaban primero si uno saca la obesidad por el IMC y cuánto es la dosis que se debe administrar en estos usuarios. Ya, sí. La indicación es por índice de masa corporal. En los niños y en los adolescentes parece que por desviación estándar ya tengo muchos recuerdos de lo que De control pediatría. sano, pero no tanto, ya no me queda mucho. Y las dosis son de dos dosis en el fondo, porque cada dosis viene en jeringa prellenada y equivale a 250 unidades internacionales. Entonces van a ser 2 dosis, 2 jeringas prellenadas en los casos, y eso está en el lineamiento, así que ahí obviamente tienen para leerlo y respaldarse y tener la claridad, así que no tienen recuerdos ahora o no les queda claro. Eso. Hay otra consulta también con respecto a antitetánica que dice si existe un plazo máximo para completar el esquema de vacunación. Por ejemplo, si tuvo la primera dosis y la segunda dosis hace más de un año, ¿se puede continuar con el esquema? Sí, los esquemas en general no se reinician, los de vacuna antitetánica, es como cuando nos ponemos esquema de vacunación hepatitis B, tenemos una primera dosis hace 3 años, tenemos que continuar con el esquema ahora, o sea, completar esquemas, las dosis que faltan. El esquema de antirrábica sí que tiene un plazo, el esquema hay que completarlo durante el año en curso, el esquema de vacunación antirrábica, ¿ya? Por eso que habla de abandono o de esquema durante o rescate durante el año en curso. Me refiero al año en curso porque no es de enero a diciembre, es de abril a abril, a eso me refiero al año en curso. Las 5 dosis en el caso de antirrábica, pero en el esquema de antitetánica, aunque hayan pasado 5 años y tenga una dosis, ahora se completa la dosis, o si tiene 2, se completa la tercera. Eso. Sí. Bueno, respecto a la misma vacuna antitetánica, nos preguntan si con respecto al esquema de 3 dosis, ¿se cuentan los 7 meses desde la primera dosis o desde la segunda dosis? Para poner la tercera dosis, me imagino.
siempre se cuentan desde la primera dosis, ya, pero si estos esquemas se atrasan, porque generalmente la persona no viene el 1 de enero, el 1 de febrero, después el 1 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Si no viene justo, entre la segunda y la tercera son 6 meses, ¿ya? Si viniera justo, siempre se cuenta de la primera, en el esquema hepatitis B, en todos los esquemas desde la primera, ¿ya? Hay más preguntas de tétano que de rabia, yo pensé que iban a haber ahora más de voy a pasar a la rabia. Ahora voy a pasar a rabia. Es que había muchas de antitetánica, pero varias se repetían y yo creo que contestaste como lo general. Lo otro está, como tú dices, en la norma, que hay que igual leerla, revisarla, para que tengan ellos claro cuáles son todos los esquemas y todo lo demás, las indicaciones. Respecto a vacuna antirrábica, dice si el usuario recibió la primera dosis en el servicio de urgencia y cuando acude a su segunda dosis se informa que el animal es observable. ¿Se indica que siga con la vacunación o se suspende la vacunación? Si el animal, eso pasa y pasa harto porque de repente, yo digo, no sé, por el shock, por los nervios, del trauma de repente, claro, en el servicio de urgencia dicen que el animal es vago, que no se puede observar y después llegan a la segunda dosis en el Cefam o en el vacunatorio privado y dice que es del vecino. Obviamente con el respaldo médico, porque en este caso las vacunaciones post-exposición, que es la antirrábica y la antitetánica, son indicación médica. Es muy importante eso. Sí tenemos el respaldo de un ordinario del año 2015, que lo tengo aquí en mi mano, que dice que en las partes o en los lugares extremos donde no hay médico pueden iniciar o suspender también esquemas de vacunación antirrábica el equipo de enfermería. Sí es importante que haya un médico respaldando esta suspensión de esquema de vacunación antirrábica y se observe el animal por el periodo de los 10 días, como les comentaba. ¿Ya? Ya, a ver, estoy buscando con respecto a la rabia, porque antitetánica hay harto. Bueno, niño con vacuna solo hasta los 3 años. Aún no se administra vacuna de primero con herida sucia que procede. Me imagino que es antitetánica también. La edad actual son 6 años. Hay que poner al día, puesta al día, chiquillo, el documento puesta al día está. Recordar en el lineamiento, oye, nos costó harto hacer el lineamiento, así que por favor léanlo. Está el concepto de vacunación primaria, que básicamente es la puesta al día, todo lo que es vacunación programática. En el fondo, teniendo las vacunas programáticas al día, tenemos en el fondo una protección de 10 años. Entonces, obviamente, si tenemos un niño que tiene 6, 7 años y no tiene la vacuna de primero básico, porque ya a esa altura tenemos que ponerle una vacuna de TPA. ¿Ya? Ya. Bueno, esto era lo que estábamos hablando hace un rato, pero igual lo voy a mencionar, que dice, tengo una consulta. Si la persona llega con un carnet de vacunación o certificado de vacunación, pero no se encuentra registrado en RNI, ¿también lo consideramos no vacunado? Lo consulto porque nos ha pasado con la vacuna de hepatitis B, administrada en vacunatorios privados y no están registradas en RNI. ¿No están en lo mismo que no están en RNI y tienen carnet? No están solamente en RNI, pero tienen un certificado que valida que está vacunada la persona. Bueno, igual que todas las certificaciones, bueno, ustedes saben que nuestro registro oficial es el RNI, pero obviamente siendo un carnet, un certificado que sea válido, sí tenemos que respaldarlo como vacunación válida, ¿ya? Pero registren en RNI, tenemos mucho trabajo detrás de toda la implementación y vamos a tener actualizaciones y queremos un RNI 2.0 como hablamos siempre, pero si a nivel local no se registra, no sirve de nada que tengamos todo este trabajo detrás. Exacto.
A ver. Bueno, estaban preguntando lo que tú ya hiciste respecto a la embarazada, si la embarazada se puede, en caso de algún accidente, vacunar con DT, y tú mencionaste que antes de las 28 semanas sí, porque desde las 28 semanas para embarazada está aprobada la vacunación de DTPA, ¿cierto? Sí, de Boostrix, sí, la vacuna está aprobada desde esa semana. Eso, aquí hay una pregunta hipotética, dice una de las personas. Llega un usuario hace 20 años, recibe un esquema completo de antitetánica por post-exposición. 10 años después llega y recibe un refuerzo. Después, 11 años después, llega nuevamente. ¿Se pone un refuerzo o se pone un esquema completo? Recuerden que en el fondo, ya teniendo su primer esquema de las 3 dosis, queda protegido, pero hay una ventana, dependiendo de las características de la herida, de 5 a 10 años. Entonces la protección puede ser, o sea, es de 5 años. Después de eso depende de la evaluación médica, si corresponde, y ahí se pondría un refuerzo. No hay que estar repitiendo esquemas cada 10 años, esquemas cada 5, si hay respaldo de registro, obviamente, porque realmente uno... es difícil que tengamos el RNI oficial desde el año 2013, llevamos 10 años, o sea, tampoco tenemos tanto registro de hace 20 o 30 años atrás. Sí. Bueno, están preguntando respecto a la dosis de la vacuna antirrábica, si se administra la del laboratorio Serum, si se administra 1 ml. Sí, eso lo reforcé porque es una consulta súper frecuente. Es monodosis, se administra la dosis completa que corresponde a 1 ml. Es otra presentación de las que habíamos tenido anteriormente, que era la Verorab o la Indirap. ¿Ya? Pero se administra toda la dosis, sea recién nacido, lactante, niño, escolar, preescolar, adulto, etcétera. En la dosis completa. Ya no son 2 dosis, no es una multidosis, sino que es una monodosis. Y la indicación es igual desde recién nacido hasta adulto. Ya. Por ejemplo, si tenemos una consulta, si existe el caso de una persona X que tiene una vacuna de DTPA administrada en algún momento y que viene por un esquema de vacuna antitetánica. ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Cómo lo hacen? Se considera como vacuna DT. Ya recordar que, bueno, la DTPA trae DT incorporada y también puede formar parte de un esquema de 3 dosis, y de hecho, no me acuerdo si fue hace un año o un poquito más, que también para puesta al día, y también en estos casos que tuviéramos que poner vacuna DT y no tuviéramos toxoide, podemos poner 3 DTPA. Ya en la puesta al Sí. día, en los niños mayores de 7 años se usa 3 DTPA. Ya, Recordar también pero con respecto a eso. sí. Sí, Marce, di nomás. Después No, que yo te comento. se considera en el fondo como otra vacuna antitetánica en el fondo. Claro. Y también recordar con respecto a lo que tú estás comentando, claro, se puede incorporar dentro del esquema en caso de, por ejemplo, que no tuviéramos stock de vacuna DT, pero además comentar que hace algún tiempo efectivamente era una vacuna que se autorizaba solamente con intervalos de 12 meses, pero posterior a eso apareció la evidencia, ¿verdad?, de que es una vacuna que se puede administrar con intervalos mínimos de 1 o de 2 meses, y por eso se pueden colocar 3 vacunas en un tiempo X, como puesta al día, por ejemplo, lo que estabas explicando. Bueno, varias preguntas como de la inmunoglobulina, si tiene que estar en todos los servicios de urgencia. 10 ml, todos en la misma zona, me imagino que están hablando de inmunoglobulina. ¿Se administran diferentes músculos? Bueno, es una pregunta frecuente, como comenté, la inmunoglobulina antirrábica, la dosificación es por kilo de peso. Dimos un ejemplo de adulto de 80 kilos, que si corresponde administrar 10 ml, 10,6 era el ejemplo,
En una primera instancia, infiltrar en mordedura como procedimiento médico, y la dosis restante dividirla, obviamente, porque no vamos a administrar en una sola zona los 10 ml o 8 ml, lo que corresponda, según la edad. Hay que dividirla, y la masa muscular en los deltoides o en los muslos. Esa es la indicación de administración por vía intramuscular. Si es niño o adulto, también podemos dividir en muslo, no necesariamente esto. Siempre hablamos de recomendación de menores de 12 meses en muslo y mayores de 12 meses en deltoide, pero cuando tenemos que administrar cantidades de ml de ese tipo, de 8 ml o 10 ml o más, se divide, sea un adulto o un niño. Una pregunta que la hizo el mismo CESFAM como 3 veces, así que la voy a leer para que quede como claro. Dice, anteriormente se indicaba que la protección de vacuna antirrábica era 1 año y ahora 3 meses. ¿Cuál es el cambio? La normativa, y eso está desde el año 2014, así que es importante que la lean, porque independiente de la PPT que tengo yo, lo que es la legal, por decirlo así, es la norma. Así que la norma está lo mismo que está en la PPT. Ya no hay cambio. Sí, previo al año 2014 sí teníamos otra indicación, pero del 2014 en adelante la indicación es que, completado un esquema, porque es completo un esquema pre o posposición, la protección es durante los primeros 3 meses no se hace nada, después de los 3 meses se pone este esquema de 2 dosis, 0 y 3 días. Y así sucesivamente, pasan más de 3 meses, se vuelve a poner, pero siempre hay que completar un esquema pre o posposición. Sí, y lo otro, bueno, recordar, porque igual han consultado todos los documentos, nuestras normativas, lineamientos ordinarios, circulares, ustedes lo pueden encontrar en la página vacunas.minsal.cl sin www, tal cual, vacunas.minsal.cl, y ahí pueden encontrar las presentaciones, ahí están todos los lineamientos, todas las normativas, las circulares, los ordinarios, lo que ustedes puedan requerir, lo pueden encontrar ahí en caso de cualquier duda que puedan tener. ¿Ya? Bueno, consultan también, por ejemplo, si el usuario le corresponde una segunda o una tercera dosis de vacuna antirrábica y justo toca fin de semana largo y no se puede ir a vacunar al CESFAM. ¿Qué hace? ¿Se pueden retrasar 1 o 2 días? A ver, eso yo digo, cuando yo trabajé en los APU, habían horario, y eso depende de la demanda y de la norma de los servicios de urgencia, sean públicos o privados. Es que en general en los APU también se ponían segunda, tercera, cuarta o quinta dosis cuando correspondían sábado o domingo, ya, pero lo ideal, si me preguntan a mí, es que se debiera respetar el esquema en los días que corresponden. Ya, pero si no es así, obviamente tienen que acudir a completar su esquema lo antes posible, y eso de lunes a viernes en un vacunatorio público o privado. ¿Ya? La última dos consultas, porque en base ya a la Sí, hora. en base a la hora llevamos Sí. 1 hora y media casi. Sí. Mira, la consulta es que, por ejemplo, mordida por rata o ratón de alcantarilla, no de cautiverio y no observable. ¿Cuál es la conducta respecto a la vacunación? Ay, es algo que lo estuvimos conversando con Sonosi, porque obviamente es algo que no es una pregunta que nos hacen frecuentemente. En una primera instancia, dentro de la epidemiología de nuestro país, no está la indicación de vacunar, porque no hay circulante del virus rábico en estos animales. ¿Ya? Pero obviamente para eso está el personal médico y los profesionales médicos en los servicios de urgencia. Cualquier consulta hay que hacerla a zoonosis. Dentro de esta lineamiento normativa de vacunación por exposición de vacuna antirrábica, va a participar zoonosis, y también yo le pedí
le pedimos, no yo personalmente, de que de ahora en adelante, cuando hagamos vacunación antirrábica, capacitación me refiero, nos acompañe siempre, ojalá, un profesional del departamento de zoonosis, que ellos tienen mucho que aportar, porque ellos son los indicados a definir todo lo que es rabia en animales. Nosotros definimos lo que es vacunación. Pero hasta este No, momento no es la indicación vacunar por sí, ratón. y bueno, igual eso también aparece en la guía, en la normativa, así que por eso es importante que puedan ver los cuadros, leerla, entenderla, si tienen dudas, comunicarse con su referente de servicio, de Ceremi, para que puedan ellos responder, o si ellos no tienen la respuesta, poder llegar a nosotros y nosotros poder ayudarlos con eso, ¿ya? Y lo último, que es una pregunta que se Y repitió con la mucho. gente, no, y con zoonosis, como te digo, reforzar la coordinación, porque es rabia sí o sí hay que verlo con zoonosis. ¿Ah? Sí, lo último tiene que ver con el MIDAS, que tú comentaste, y nos están haciendo muchas consultas respecto a con quién pueden pedir el permiso para la plataforma, quién le solicitan el acceso a la plataforma MIDAS. Zoonosis. Zoonosis en el fondo es el que coordina todo lo que es la plataforma MIDAS. Ellos tienen que, bueno, yo tengo el link y todo aquí, pero básicamente con ellos se tienen que coordinar para poder ingresar. Y esto tiene que estar habilitado en todos los servicios de urgencia, porque deben sí o sí ingresar a esta plataforma, al módulo de mordedores, todo lo que es, en el caso de las urgencias que lleguen por mordedura de animal. ¿Ya? Marce, y los referentes como, bueno, me imagino que serán de algún servicio de urgencia, ellos tienen que solicitarlo a su servicio de salud, a las referentes de PNI de la Ceremi, para que puedan contactarse con zoonosis, o cómo ellos llegan para solicitar este acceso con zoonosis. Tenemos zoonosis, igual como tenemos PNI, referentes en Ceremi y en servicios, así que obviamente tienen que consultar con ellos. Así que ellos tienen, hay referentes igual que nosotros de PNI, en Ceremi y en servicio. Así que todos los hospitales, a través de redes, con sus referentes, tienen que llegar a los referentes de zoonosis. Y ellos manejan todo lo que es la plataforma MIDAS, cómo acceder. Se ingresa con clave única en todo caso, pero bueno, yo tengo una presentación que se me facilitó y como les digo, hay regiones en que, bueno, en todas las regiones yo creo que todo el personal de zoonosis está súper abierto a participar y a colaborar, porque son ellos uno de los que más nos requieren y nos solicitan que difundamos todo esto y que los profesionales de los servicios de urgencia accedan a esta plataforma y registren todos los casos de mordedura. Ya. Bueno, yo creo que ya estamos con las preguntas. Recordarle a todos los referentes que están acá que esta capacitación fue grabada, ¿verdad? Ha sido grabada, que se va a compartir con sus referentes para la difusión y la presentación se va a subir en la página de vacunas.minsal.cl, que es donde, nuevamente les reitero, pueden encontrar toda la información respecto a alineamiento, normativa, circular, ordinario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que por mi parte, agradecerles la convocatoria como siempre, y que tengan un muy buen término de día y término de semana. Muchas gracias. Hoy muchas gracias a todos, gracias Leslie y a todo el equipo como siempre, bueno, y a ustedes por la alta convocatoria y por las consultas que en el fondo uno, bueno, queda con la inquietud, pero obviamente también ve el interés que hay de este tema y así nos ha pasado, aunque demos esta capacitación todos los meses, porque yo digo que todos los meses por lo menos se da una vez a la red. Así que llamo a todos los equipos, tanto los profesionales médicos, enfermería, que estén al día y como decíamos, ojalá tengan todas las normativas y puedan actualizarse, leerla
para poder aplicarla como corresponde. Pero los productos están, el esfuerzo está de todos los equipos desde el nivel central, Seremi Servicio y el nivel local para obviamente prevenir todo lo que son estas dos enfermedades tan letales. Así que muchas gracias como siempre a todos y me despido muy cansada. Gracias a todos. Chao. Gracias, chao. Chao, chao, chao.